Entonces, para el día de hoy vamos a concluir la conferencia que iniciamos la semana pasada acerca del gobierno oculto de la tierra, aunque realmente es de la gran fraternidad blanca, la gran jerarquía blanca. Vamos a hacer un repaso pequeñito. Recuerden que la semana pasada hablamos del Señor, el Rey del Mundo, el Señor Sanat Kumara, y dijimos que era la encarnación del Logos planetario. La encarnación del Logos planetario, no el Logos planetario. Siempre en cada planeta hay un ser que representa esa máxima autoridad, pero siempre es, digámoslo, como que recibe esa energía de un ser superior a él. Para la Tierra, entonces, la máxima autoridad es nuestro Señor, el Rey del Mundo, el Señor Sanat Kumara. El Señor Sanat Kumara, que vino del planeta Venus, junto con otros señores de la llama, a mediados de la época hiperbórea, cuando nosotros íbamos a dar el salto al reino humano. De hecho, ese fue uno de los impulsos grandes que dio el Señor del Mundo a toda la evolución de los seres que íbamos a ascender al cuarto reino de la naturaleza. Bueno, entendimos que él era la máxima autoridad del planeta, representando el primer rayo de poder. Luego tenemos al Señor Buda, que representa el rayo del amor y la sabiduría, representando el segundo rayo. Entonces, primer rayo, poder, voluntad, Señor del Mundo. Novena, iniciación mayor. Segundo lugar, digámoslo así, el Señor Buda, representando el aspecto amor, sabiduría, segundo rayo, con una octava iniciación mayor. El Buda actual es el primer ser de esta evolución humana que alcanza el budado. El budado. Antes los budas no eran de este planeta, pero este es el primer Buda, el señor Siddhartha. Es el primer Siddhartha Gautama, es el primer Buda de la tierra. Entonces decíamos que el Señor del Mundo, el señor Buda y el señor Mahachohan, con una iniciación de séptimo grado, una séptima iniciación mayor, hacen las veces de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Mahachohan es la máxima representación del Espíritu Santo para la tierra. Decíamos la clase pasada que el Señor Mahachohan tenía a cargo 5 rayos. Del tercero al séptimo rayo. ¿Correcto? Bueno, también decíamos que como el Señor del Mundo y el Señor Buda están tan elevados, no se puede mezclar directamente con la humanidad, porque nosotros no resistiríamos las altísimas vibraciones espirituales de estos seres. No solo que no las resistiríamos, sino que no alcanzamos a asimilarlas, porque son demasiado rápidas. Son muy rápidas y no tenemos vehículos para captar esas energías. Entonces ellos delegan su autoridad, su poder en otros seres que los van a representar. Nuestro Señor, el Rey del Mundo, delega su autoridad en el Señor Manu. El Señor Manu Vaibhasvata. El Manu Vaibhasvata. Decíamos que el Señor Manu Vaibhasvata es el prototipo de la raza humana, o sea, lo que nosotros debemos ser cuando alcancemos el adeptado y cuando nos convirtamos en unos seres maravillosos. Por ahora no lo somos, pero es el prototipo de la raza humana. Manu significa padre, padre de la raza humana. De ahí viene la palabra maní, semilla. Él es como una especie de semilla de lo que deberíamos ser nosotros. Bueno, el señor Manu tiene una iniciación mayor de séptimo grado. Séptima iniciación mayor. Luego, entonces, él es el representante del Rey del Mundo. Luego el señor Buda delega su autoridad, su poder en el señor Maitreya. El señor Maitreya, decíamos que tiene una iniciación de séptimo grado, una séptima iniciación mayor. ¿Por qué siempre digo iniciación mayor? Porque hay iniciaciones mayores y menores. Cada 3 iniciaciones menores corresponden a una iniciación mayor. ¿Correcto? Pero cuando hablo de iniciaciones mayores, ya estoy hablando de iniciaciones muy, muy elevadas. Entonces el señor Maitreya representa al señor Buda en el aspecto amor, sabiduría o segundo rayo. ¿Correcto? Bueno, luego ellos forman un triángulo nuevamente con el señor Mahachohan.
y volvemos a tener Padre, Hijo, el Señor Maitreya, y Espíritu Santo, el Señor Mahachohan. El Señor Maitreya, de aquí a unos cientos de años, probablemente, estamos esperando el advenimiento de Él desde el siglo pasado, pero las condiciones no se dieron, pues por lo de la guerra y otras cuestiones no se dieron, pero estamos esperando el advenimiento del Señor Maitreya. El Señor Maitreya debe de venir varias veces antes de alcanzar el Budado. El Señor Maitreya será el próximo Buda de la siguiente subraza, de la sexta subraza. Y para la sexta subraza siempre faltan algunos miles de años. El Señor Maitreya se prepara entonces para ser el próximo Buda de la tierra. Y el Señor Maitreya es discípulo del Señor Buda. Nuestro Señor Mahachohan nuevamente hace las veces de Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí tenemos primer rayo, Señor Manu, segundo rayo, Señor Maitreya, y del tercero al séptimo rayo dirige el Señor Mahachohan. Ahora vamos a ver que estos grandes seres tienen también unos discípulos, y que esos discípulos son grandes chohanes. Ojo, chohanes. Chohan significa director. Un chohan es un director. Y Mahachohan es un gran director. Entonces, vamos a ver que el Señor Manu tiene un discípulo al que está preparando actualmente para ser el próximo Manu de la raza humana, también para que sea el Manu de la sexta subraza, de la raza aria. Correcto. Estamos en la quinta subraza de la raza aria actualmente, pero ya esa subraza se está acabando y la próxima subraza ya está encima prácticamente. De hecho, se va a formar en los Estados Unidos de Norteamérica, donde confluyen todas las culturas y prácticamente los pueblos del mundo. En los Estados Unidos usted encuentra gente prácticamente de todos los países, asiáticos, africanos, americanos, europeos, de Alaska, de todas partes encuentra. Entonces ya se va a formar la sexta subraza. Entonces vamos a ver que el discípulo del Señor Manu es el adepto Moria. El adepto Moria, con una iniciación de sexto nivel, sexta iniciación mayor. Para ser Chohan de un rayo hay que tener una sexta iniciación mayor. Un adepto tiene una quinta iniciación mayor. Un adepto, nosotros lo llamamos maestros, pero el nombre técnico es un adepto. Un adepto tiene una quinta iniciación mayor, pero para ser Chohan necesita otra iniciación superior, o sea, tener sexta iniciación mayor. El adepto Moria, entonces, es el lugarteniente del Señor Manu. El adepto Moria es el Chohan del primer rayo. El primer rayo, le vuelvo a decir, es el rayo del poder, de la voluntad. Es el rayo de los gobernantes, de los militares, de los políticos de alto rango. El adepto Moria, si nosotros contemplamos, reparamos un poquitico la foto de él, mire el semblante que tiene. Y mire esos ojos, como esa expresión como tan severa de pura fuerza y de pura voluntad. Uno mira la efigie del adepto Moria y es un ser prácticamente imponente, como que si estuviese acostumbrado a que se le obedezca inmediatamente o su mera presencia infunda ese respeto. Es que ese es el primer rayo. El primer rayo es un rayo de poder, de dominio, de fuerza. Imagínense que el primer rayo lo llaman constructor-destructor. ¿Por qué? Porque el primer rayo, cuando se inician periodos, él tiene que ver con la construcción del planeta Tierra, de las diferentes razas, de todas esas cosas. Pero cuando se llega al momento de cortar, el primer rayo también tiene que ver con la destrucción. Cuando hay que hundir un continente, o hay que hundir una isla, o hay que acabar con una raza, eso es trabajo del primer rayo, y no es un trabajo malo. Lo que pasa es que nosotros vivimos muy apegados a la forma. Si a nosotros los españoles no nos hubieran barrido hace 500 años,
todavía estábamos de sombrerito y por ahí así como los boyacenses, ¿cierto? Como y ciertas partes y muchas tribus que hay aquí en Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Putumayo, en el Amazonas, hay mucho indígena. Si los españoles no nos hubieran arrasado, nosotros todavía éramos unos indios, pero ya hemos avanzado. ¿Por qué? Era el momento que esa raza empezara a terminarse para que naciera una raza un poco mejor. Eso somos nosotros. Entonces, ese primer rayo lo dirige el adepto Moria. El adepto Moria, vuelvo a repetirles, será el próximo Manú de la sexta raza raíz, de la sexta subraza, de la quinta raza raíz, de la Arya. Bueno, luego en el segundo rayo tenemos al adepto Cotumí. Al adepto Cotumí o Cotumí, a veces le dicen el adepto Kaachi, ¿cierto? Como yo no le tengo confianza, le digo adepto Cotumí. Los que le tienen más confianza le dicen Kaachi, muy buena primo de ellos, pero el nombre es Cotumí. El adepto Cotumí es discípulo directo del señor Maitreya. El adepto Cotumí, nuestro querido maestro, se prepara para ser el próximo Maitreya en la sexta subraza de esta quinta raza Arya. Entonces, el adepto Moria será Manú y el adepto Cotumí será Maitreya en la próxima subraza. Estos dos maestros vienen trabajando juntos hace muchísimas vidas y han trabajado. Aquí hay un libro muy bonito que es El hombre, quién es, de dónde vino, a dónde va, el maestro Carlos Littiter, y cuentan la historia de ellos dos y vienen trabajando desde épocas pero primitivas juntos. Son dos grandes hermanos. Entonces estos dos seres serán Manú y Maitreya. Si reparamos un poquitico la efigie del adepto Cotumí, vemos que tiene una gran diferencia con respecto al adepto Moria. El adepto Cotumí no representa como esa fuerza y ese poder, sino esa bondad, como ese amor, esa dulzura, esa ternura. Es que ese es su rayo, es el rayo de amor, sabiduría. Ojo, amor, sabiduría. No es un amor fanático, inconsciente, estúpido, no, es un amor inteligente, es un amor consciente. Por eso el segundo rayo es amor, sabiduría. No es sabiduría sola, no es amor solo, es los dos rayos. El amor bien trabajado conduce a la sabiduría. Entonces ese es el rayo de nuestro querido adepto Cotumí. Recordemos que nuestra escuela se llama Aula Cotumí y se llama Aula Cotumí precisamente para honrar a este gran maestro a quien nosotros pues queremos mucho en esta escuela, porque fue uno de los primeros, digámoslo así, maestros que yo pude estudiar algo acerca de ellos, del adepto Cotumí y el adepto Moria. Fueron los dos primeros grandes adeptos que yo empecé a preocuparme por ellos, a investigar y a buscar. Entonces a los dos maestros, no sé por qué, les tengo mucho cariño. Bueno, luego vamos a mirar los choanes, los adeptos que están a cargo de los rayos del tercero al séptimo. Y ellos, recordemos, que están bajo la dirección de nuestro Señor el Mahachohan. En el tercer rayo, que es el rayo de inteligencia activa, tenemos al adepto Pablo el Veneciano. Allá está la efigie. Tenemos al adepto Pablo el Veneciano, correcto. El adepto Pablo el Veneciano, su rayo es el de inteligencia activa. ¿Tiene que ver con qué? Con todas las personas del mundo que nos gusta el estudio, que nos gusta la filosofía, que nos gusta la astrología, que nos gusta la metafísica, que queremos estar investigando y sabiendo siempre el porqué de las cosas, cómo funciona cada cosa. Si a mí me sacan una máquina que es para, ¿qué? No sé, algo que a las mujeres no les guste mucho, planchar.
No, es una máquina para planchar a control remoto. Usted la programa, deja la ropa tendida en el alambre y la máquina succiona la prenda y le sale planchadita y doblada. Una persona de tercer rayo dice, qué maravilloso, pero esta máquina, ¿cómo funciona, por Dios? De alguna forma la tiene que destapar para mirar a ver cómo funciona, cómo hace para coger la ropa y cómo es el proceso interno. Eso es una persona de tercer rayo, tiene que investigar las cosas. Nos gusta investigar, nos gusta buscar, nos gusta saber por qué y cómo funcionan las cosas. Eso es el tercer rayo. Ese rayo entonces, nuevamente, le repito, está dirigido por el adepto Pablo el Veneciano. Vamos a mirar el cuarto rayo. El cuarto rayo es el rayo de armonía a través del conflicto. El nombre es como un poquitico complicado. Armonía a través del conflicto. Significa que primero, que los conflictos, que aquellas cosas que nosotros creemos problemáticas para nosotros, a la larga son las que atraen de pronto armonía o equilibrio en nuestras vidas, una vez las hemos superado. Ese rayo cuarto es muy importante para la Tierra en estos momentos. ¿Por qué? Porque nuestro Sol es un Sol de cuarto orden. Es un Sol de cuarto orden el Sol nuestro. Ojo, el que sea de cuarto orden no significa que sea de cuarto rayo. Es de cuarta categoría. Pero al ser de cuarta categoría, de alguna forma, ese cuarto rayo de armonía a través del conflicto, si lo reparamos, está en la mitad de todos los rayos. Entonces, como es la mitad de los rayos y cada rayo representa un centro en nosotros, un chakra, entonces este cuarto rayo representa en nosotros el chakra cardíaco o el chakra del corazón. Y ese chakra del corazón es el que armoniza todos los chakras del cuerpo. Por eso nuestra escuela siempre hace énfasis en desarrollar primero el chakra del corazón. Hay muchas escuelas que dicen, no, vamos a transmutar la energía, vamos a sublimarla, vamos a respirar así, 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 sentémonos en tal posición y vamos a desarrollar el chakra laríngeo, por ejemplo, o el chakra de la frente, el tercer ojo. ¿Y qué vamos a hacer con las fuerzas o los poderes que desarrollemos? Si nosotros adquirimos la capacidad de ver entidades del plano astral o del plano mental y los elementales, ¿y cómo los vamos a controlar? Porque es que no es verlos, es que cuando nosotros, esos son como unas especies de barreras etéreas, cuando esas barreras se rompen, nosotros podemos ingresar a otros mundos, a otras dimensiones, eso es cierto. Pero los seres de esa dimensión también pueden penetrar a nuestro mundo. Entonces ahí es donde nosotros vemos la gente por ahí gritando y mirando para todos lados, todos asustados, porque ellos están viendo entidades que son reales, pero como nosotros no las vemos, nosotros decimos que ellos están locos. Pero ellos están viendo esas entidades. ¿Por qué? Porque han desgarrado esos velos de energía y están viendo en otras dimensiones. Y los seres de esas dimensiones se pasan a nuestro plano. Entonces ese cuarto rayo es muy importante. Armonía a través del conflicto. Dirigido por el maestro Pablo el Veneciano. Luego tenemos en el quinto rayo, que es el rayo de la ciencia. Sí, el cuarto no es como Serapis Bey. Sí. El cuarto, sí, discúlpeme, claro que sí, gracias Norma, claro que sí. El tercero es de Pablo el Veneciano, el cuarto es del maestro Serapis Bey, claro que sí, muchas gracias. Este maestro tiene su sede en Egipto. Dice que es muy difícil entablar relaciones con este gran maestro y que tiene muy pocos discípulos porque ese cuarto rayo no está muy activo en este momento en la Tierra. Estuvo muy activo por allá en los años 1500, 1600 hasta 1800 más o menos, donde empezaron a construir todas esas grandes catedrales y esas pinturas, y Leonardo da Vinci, Rafael, Mozart, Beethoven. Fue un momento muy, muy bueno para el arte y todo eso, pero ahora no está muy activo.
Entonces, muchísimas gracias. He dirigido el cuarto rayo por el maestro Serapis Bey. La palabra Serapis Bey, Bey significa, para los beduinos y para esas tierras orientales, significa señor. La palabra Bey es un señor. Y Serapis es una derivación de serpiente, de serpe. Entonces Serapis Bey significa señor de las serpientes. Pero ¿cuál serpiente? De nuestro fuego interno. Y dicen que es difícil conectarse con ese maestro, que no acepta casi discípulos. Los maestros que más discípulos aceptan actualmente son el adepto Moria y el adepto Kuthumi, sobre todo el adepto Kuthumi. Ahorita vamos a ver que el adepto Kuthumi tiene un discípulo maravilloso que se está preparando para sucederle en el cargo como Choan, cuando él ascienda a ser Maitreya de la Tierra. Vamos a mirar entonces el quinto rayo. El quinto rayo es dirigido por el maestro Hilarión y es el rayo de la ciencia. Tiene que ver con todos los inventos a nivel científico en el planeta. Cuando descubren que una vacuna, que descubren la cura para el cáncer, para cierta enfermedad, para, digamos, acelerar el crecimiento del planeta en la parte tecnológica, todo eso tiene que ver con el quinto rayo. Y ese quinto rayo está dirigido por el adepto Hilarión. Todo lo que es ciencia, por ejemplo, cuando hubo el descubrimiento de las fórmulas para desarrollar la bomba atómica, ese fue trabajo del quinto rayo. Hubo un momento en que los alemanes, los rusos y los americanos estaban casi cabeza a cabeza para desarrollar la tecnología, para construir la bomba atómica. Y los que estaban un poquitico más adelantaditos eran los alemanes. Estaban un poquitico más adelantados, pero parece ser que algún maestro o algún chela de gran nivel ayudó a los norteamericanos a descubrir o a corregir los errores que tenían para poder liberar la energía del átomo. Y por eso los americanos la descubrieron primero. ¿Dónde? La hubieran descubierto primero los alemanes. No estábamos contando la historia. Porque ahora, en esta Segunda Guerra Mundial, se terminó un proceso que se había iniciado en la Atlántida. Y ese era un karma que traía nuestro Señor el Rey del Mundo junto con nosotros de la época atlántica. Porque nosotros veíamos una lucha entre países, pero no, la lucha no era entre países. Unos países representaban, hablan de que las potencias del eje, que eran Japón, Alemania, alguna parte de Francia, que ya había conquistado Alemania, e Italia. Entonces, Alemania, Italia, Japón y una partecita de Francia. Francia se había dividido en dos lados. Esas partes los llamaban la potencia del eje. Y por el otro lado estaban los aliados, que era una parte de Francia, Inglaterra, les estaba colaborando Polonia, algunos países por allá nórdicos, y de aquí de América les estaba colaborando Canadá. Los Estados Unidos no querían entrar en la guerra, pero los alemanes le hundieron un barco. Y a los días Japón atacó a Pearl Harbor y le acabó prácticamente con el 70% de la armada de los Estados Unidos. La acabó Japón, el 70%. Pero en ese momento los Estados Unidos tuvo que entrar a la guerra. No querían hacerlo, pero tuvieron que entrar a la guerra. Bueno, entonces vamos a ver el sexto rayo. El sexto rayo es el rayo de devoción e idealismo. Devoción e idealismo. Ese sexto rayo está saliendo en este momento de nuestro planeta, porque ese sexto rayo era el rayo de la época de Piscis. Era el rayo de la época de Piscis. Ese sexto rayo, como su nombre lo dice, es devoción e idealismo. Ese rayo
mal entendido, es un peligro para la humanidad. Es un peligro para la humanidad. ¿Por qué es un peligro para la humanidad? Porque conduce al fanatismo, conduce a la intolerancia, conduce al extremismo. Ese es el peligro de ese rayo. Por ejemplo, ahora, porque muchos extremistas musulmanes o yihadistas o esta gente que se hacen llamar de ISIS, ¿por qué se están matando? Porque la mayoría de esos pueblos pertenecen al sexto rayo, que son unos rayos que sí están movidos por la devoción y supuestamente por un profundo amor a Dios, pero no es amor, es fanatismo, es ignorancia. Ese rayo está saliendo, ese es el rayo de la época de Piscis, está entrando el rayo de la era de Acuario, que es una era de luz, que es una era de sabiduría, una era de conocimiento. Pero entonces ese sexto rayo es el rayo que dirige casi todas las religiones del mundo. Cuando a nuestras casas van los cristianos o los evangélicos o los testigos de Jehová, pues lo primero que ellos nos dicen a nosotros es que ellos son poseedores de la verdadera religión y que prácticamente el que no está en esa religión prácticamente está condenado, está perdido. No, es que Dios no puede tener una sola religión verdadera. ¿Cómo va a tener una religión verdadera y entonces todos los otros habitantes del mundo están condenados de antemano? Porque si uno nace en una religión y no conoce la supuesta religión verdadera, ya está predestinado a condenarse. Yo les pregunto a ellos, les digo, bueno, supongamos que yo tengo la religión verdadera o que el budismo o el esoterismo es la religión verdadera. Yo les pregunto a ellos, ¿ustedes se convertirían a mi religión? Y me dicen, no, ni riesgos porque yo estoy en la religión verdadera. Y yo, bueno, entonces ustedes se podrían condenar. Entonces, si la mía es la verdadera y ustedes no me escuchan, que les estoy diciendo la verdad, que les estoy diciendo que me pasen a mi religión, entonces ustedes se podrían condenar también. Ah, no, porque es que la verdadera es de nosotros. Entonces, mire, ese es el fanatismo de esas religiones. Y eso es lo que lleva a todos estos pueblos a todas esas guerras. Eso mismo pasó. Eso mismo hizo la Iglesia Católica, los cristianos en las cruzadas. ¿Cuántos miles de personas mataron en las cruzadas? En Turquía, en muchos países orientales. Dice que en nombre de Dios, en nombre de Cristo, matando miles y miles de personas. Todas esas cosas son del sexto rayo. Ese sexto rayo de devoción e idealismo se va a terminar para la tierra. Estos días me quedé como un poquito confundido porque estudiando al maestro Dualkul decía el maestro que casi la gran mayoría de mónadas de sexto rayo van a salir de la evolución de la tierra y van a seguir otro sendero distinto en otra cadena planetaria. Y que seres que están evolucionando en otras cadenas planetarias, pero que son de séptimo rayo, van a venir a evolucionar a nuestro planeta. Yo no sabía, no había estudiado que se podía pasar las evoluciones de una cadena planetaria a otra cadena planetaria. Yo pensé que una vez que empezáramos la evolución en la Tierra, ahí culminábamos nuestra evolución, pero no es así. No es así. Entonces, ese sexto rayo de devoción e idealismo, digamos así que es un rayo muy bueno, porque las personas son muy devotas, muy amantes de Dios, pero negativo en el sentido de que son muy fanáticos y que no analizamos, no pensamos, no discernimos realmente las enseñanzas, no se analizan para nada. Mire, por ejemplo, una persona que estudia la Biblia, normalmente pertenece al sexto rayo. Entonces la Biblia le dice, bueno, está el Señor Jehová. El primer día el Señor Jehová crea la luz. Listo. Pero al cuarto día crea el sol y crea las estrellas. Una persona que sea un poquito analítica dice, venga, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál luz creó Jehová el primer día si el sol apenas lo creó al cuarto día?
Entonces, lógicamente, no es una luz física, porque nuestra luz física depende del sol. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál fue la luz que Él creó? La luz que Él creó fue la vida. Y la respuesta a esa pregunta está en el Evangelio según San Juan, donde dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. Ojo, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Entonces la vida es la luz de los hombres. Entonces lo que el Señor Jehová crea el primer día es la vida de nuestro planeta en las diferentes formas. No una luz física, sino la vida. Entonces nosotros, las personas de sexto rayo en ese sentido, son personas poco analíticas. Todo es a la fe. No, palabra de Dios, la Biblia fue escrita por Dios, inspirada por Dios, no hay nada que alegar. Lo mismo dirían del Corán, o del Talmud, o del Sefer Yetzirah, o la Tabla Esmeralda, o cualquier otro libro sagrado. Y son capaces de hacerse matar, o matar al que sea, porque están hablando mal de la religión de ellos. Entonces ese sexto rayo va a empezar a retirarse de nuestro planeta. Sí. El sexto rayo trajo del Señor Jesús. Una inquietud que me surgió hace un tiempo es que cuando el Señor Jesús emprendió su misión en la tierra, se dice que fue sucedido después de unos años por el señor Maitreya para terminar la misión, porque el avatar de esa época no fue el adepto Kuthumi, siendo discípulo directo del señor Maitreya. Sí, es muy buena su pregunta. El Señor Jesús, gracias por recordármelo, es el Choán. Jesús de Nazaret es el Choán del sexto rayo de devoción y idealismo. Pero él no fue escogido del adepto Kuthumi porque es que estábamos en la era de Piscis. Y la era de Piscis es regida por el sexto rayo. Y el Choán del sexto rayo es el Maestro Jesús. Entonces él, como Choán del sexto rayo, era quien debía de apersonarse y hacerse cargo de esa misión, no el adepto Kuthumi. Aunque ambos grandes maestros, su tónica fundamental es el amor, pero ojo, uno es un amor, digámoslo así, fanático, idealista, místico, y el otro es un amor sabio, un amor inteligente, el del segundo rayo. Entonces, por eso, a pesar de que el adepto Kuthumi es director del segundo rayo, el director de segundo rayo, entonces el Maestro Jesús por eso no podía, el adepto Kuthumi por eso no podía asumir esa misión. Le tocaba al Maestro Jesús, él que tenía que responder por su trabajo, pero le va a tocar volver. Le va a tocar volver al Maestro Jesús para, entre comillas, enderezar un poquito el alboroto que formaron todas las religiones con las enseñanzas que Él nos dejó. Es que el Señor Jesús nos enseñó fue la ley del amor y la ley del servicio, no el fanatismo tan terrible que manejan ahora las religiones. Él no habló de eso. Pero sin embargo, les vuelvo a repetir, cuántos miles de personas o millones mataron en las cruzadas en nombre de Cristo. ¿Correcto? Bueno, entonces el Choán del séptimo rayo es el adepto San Germán, también conocido con el nombre de Conde Rapoxe. El séptimo rayo es el rayo de la magia ceremonial. Ese séptimo rayo es el que está entrando o entró para la humanidad en el año 1954. Hay algunos astrólogos que dicen que ese rayo entró en el año 1945, casi recién había culminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo importante es que ese séptimo rayo ya está entrando, pero todavía no sentimos los rigores de ese rayo porque apenas está en la alborada de ese rayo. Por ahí en unos 400, 500 años
ese rayo empezará a tomar un poder muy grande. Y los seres y los ecos de esa época van a ser personas muy sabias, muy inteligentes, sobre todo con un gran dominio sobre su naturaleza inferior y sobre su parte sexual, muy organizados en esta parte sexual. Nosotros vemos la figura de Acuario y vemos que es un hombre que conscientemente con un cántaro está regando unas flores, que son 7 flores que parecen como lotos. Esos son nuestros chakras, y ese jarrón que él tiene encima es nuestra energía vital, nuestra divina energía, y con esa energía nosotros bañaremos nuestros chakras y despertaremos nuestra verdadera naturaleza interior. Entonces ese séptimo rayo va a regir unos 2000 y pico de años. Cada era de esta dura 2125 años. Entonces nos falta todavía un rato. Dicen que es de magia ceremonial el séptimo rayo, pero va mucho más allá. No solamente son rituales, no, el séptimo rayo también es un rayo de poder, pero de poder a través de la magia. El primer rayo es un de poder a través de la voluntad y la fuerza. El séptimo también tiene poder, pero a través de los rituales, porque los rayos se equiparan unos con otros. Por ejemplo, el primer rayo y el séptimo rayo son complementarios. El segundo rayo y el sexto son complementarios. Ambos siguen una misma línea de amor, pero en aspectos diferentes. Por eso el segundo y el sexto también tienen mucha relación. El tercero y el quinto, si observamos, siempre suman 8. 7, 1, 2, 6, 3, 5. Y el rayo equilibrante de todo nuestro sistema es el cuarto rayo. Entonces el maestro Rakoczy rige el séptimo rayo. Ahora, cuando hay algunos libros que dicen que el Mahachohan actual, el señor Mahachohan actual, es el conde Rakoczy. No, nuestro querido conde Rakoczy no es el Mahachohan actual. Lo que pasa es que cuando el señor Mahachohan debe de cumplir alguna misión en una cadena planetaria o en otro sistema solar, encarga al adepto Rakoczy como Chohan por ser el rayo que está empezando a preponderar para esta época. Entonces momentáneamente lo encarga como Mahachohan, pero él no es el Mahachohan de la Tierra. El Mahachohan de la Tierra es otro ser que, les vuelvo a repetir, no sé por qué su nombre es tan secreto y tan sagrado, lo mismo que su figura. Correcto. Bueno, les decía que hay otros grandes seres que, aunque no son chohanes, son adeptos que trabajan mucho por la evolución de nuestro planeta. El caso del adepto Zanoni, un gran maestro, dicen que culminó su evolución en el planeta Marte hace muchos millones de años y que momentáneamente viene a la Tierra a cumplir ciertas misiones. Un maestro muy querido, sobre todo dentro de la línea Rosacruz, antigua. Tenemos otros adeptos maravillosos, como la adepta María, la adepta Destinada, Portia. Tenemos un ser que queremos mucho en nuestra escuela, que es el adepto Dual Kul. Este maestro alcanzó el adeptado en esta encarnación y apenas lo alcanzó hace unos 100 y piquito de años, hace muy poquito tiempo alcanzó el adeptado. Este maravilloso maestro, el adepto Dual Kul, tiene unas enseñanzas espectaculares. Él escribió muchísimos libros, pero con un seudónimo, con el de Alice Bailey. Alice Bailey tiene unos libros maravillosos que nosotros estamos estudiando. Tiene Iniciación Humana y Solar, Exteriorización de la Jerarquía, Discipulado de la Nueva Era, tomo 1, tomo 2, tiene Astrología Esotérica, tiene unos libros extraordinarios. Este gran maestro Dual Kul será el sucesor del adepto Kotumi, cuando el adepto Kotumi ascienda a ser Maitreya de la Tierra. Entonces, cuando él se vuelva Maitreya, el adepto Dual Kul será el Chohan del segundo rayo.
y reemplazara al adepto Cotumí. En estos momentos este maestro Dualkul es el discípulo, digamos, lo número 1 de nuestro querido adepto Cotumí. Y como el adepto Cotumí se mantiene, todos viven muy ocupados, pero en estos momentos, por estarse preparando para ser Maitreya, delega muchas tareas en el adepto Dualkul. Y por ese lado nos quedaría a nosotros un poquitico más fácil acercarnos a la jerarquía a través de este gran maestro. Bueno, ¿qué inquietudes tenemos con respecto a este tema, con respecto a los rayos? No sé, nos quedan claros lo que son los rayos, lo que es el trabajo que cada rayo desempeña. Hay algo importante, y es que cada uno de nosotros realmente tenemos 7 rayos. 5 rayos son como con los que más trabajamos, pero a mí siempre me habían enseñado que teníamos un solo rayo. A mí me decían, no, es que si uno descubre el rayo, por ahí se va uno pues fácil y le rinde el trabajo. Yo dije, el rayo, pero ¿cómo lo descubre uno? No, apenas me vine a dar cuenta que son 7 rayos, pero que trabajamos básicamente con el rayo del cuerpo físico, con el rayo de la personalidad, con el rayo del cuerpo astral, con el rayo de la mente y con el rayo del alma. Con esos 5 rayos trabajamos, pero nos falta el rayo egoico y el monádico. Con esos 2 rayos prácticamente no trabajamos y son muy, muy, muy importantes. ¿Cómo nos afectan los rayos a nosotros en nuestra evolución? Pues vamos a poner un ejemplo. Si fuésemos a construir un edificio y entonces aquí hubiéramos personas de todos los rayos, las personas de primer rayo inmediatamente se pondrían al frente del proyecto y dirían, no, es que venga, entonces yo voy a aportar tanto dinero y entonces yo dirijo la obra y voy a ser el encargado del edificio, y consigue el personal, y él es quien va a mandar al personal y quien va a conseguir recursos y plata para el edificio que se va a hacer. Ese es el primer rayo. El segundo rayo, que es de sabiduría y amor, dice, no, pero entonces los trabajadores, cuando esté lloviendo, hay que tenerles aquí pues una ducha, no sé, con agüita caliente para que no se vayan a mojar acalorados, o hay que colocarles unos tapabocas y unos aparatos especiales de protección para que no se vayan a lesionar, para que no adquieran enfermedades. Entonces, por eso se preocupa el segundo rayo. El tercer rayo de inteligencia activa, entonces diseña los planos y mira cómo van a hacer las obras más rápido. Hay que inventar unas máquinas para subir el material, para subir el cemento, el adobe, unas grúas, malacates. El cuarto rayo dice, bueno, y entonces el edificio, ¿qué? No, eso hay que colocarle una cristalería bien bonita, y hay que decorarlo, o colocar afuera un parquecito con árboles y un área donde las personas contemplen la belleza del edificio, y se preocupan por esa parte estética, y que el edificio pues sea contemporáneo con la época, o que sea autosostenible a nivel de energía, no sé si eólica o de esos que traen con paneles solares. Entonces por eso se preocupa el cuarto rayo. El quinto rayo dice, no, eso no es importante, que nosotros necesitamos es que tenga la última tecnología, el último iluminación por LEDs, ascensores absolutamente inteligentes, que usted se monte al ascensor y no tenga que pisarle el piso 20, sino me dejan el piso 20 por favor, y que tenga sensores de presencia para que usted no necesite ni siquiera el ascensor, cuando usted sí siente su presencia, entonces le abre las puertas y usted se sube. De eso se preocuparía el quinto rayo. El sexto rayo, que es de idealismo y de devoción, entonces diría que el edificio pues adentro, no sé, tiene que tener una imagen allá del Señor Jesús, o de Cristo, o un ángel, o la Virgen María, o Mahoma, o cualquier cosa pues religiosa, porque como así, y hay que tener una capilla, no sé, unas 2 capillas repartidas en el edificio, y porque es muy importante, donde los trabajadores, las personas que trabajan en el edificio, puedan ir a meditar o a orar o a adorar a Dios en cierta parte.
o hacer yoga. Entonces de eso se preocuparía el sexto rayo. Y el séptimo rayo, que es el de la magia ceremonial, y ahora pues está en mucho apogeo, diría, no, aquí tenemos es que adornarlo, tenemos que colocar las puertas, deben de estar orientadas hacia el oriente, para que los rayos del sol en la mañana iluminen las oficinas y luego el sol, el Dios, el logo solar, penetre en las almas de las personas. Y hombre, nosotros crezcamos más espiritualmente, hay que quemar incienso, necesitamos colocar todo lo que es del Feng Shui y la cristalería, que colocar el elefante con la nalga para afuera y todas esas partes. Entonces mire que cada rayo, aunque estamos hablando del mismo edificio, cada rayo y cada persona vemos la vida diferente, de acuerdo a la línea que nosotros traemos. Por eso nosotros no debemos de estar peleando con la gente, con las personas, y comprender que cada uno somos diferentes y que tenemos valores diferentes. Por ejemplo, para mí lo que es la parte artística, yo en eso soy muy malo. Y a mí que me importa que las cosas funcionen bien y que las cosas, no sé, que tengan buena tecnología, pero que trabajen. A mí si están bien decoraditas o bien pintaditas, pues no como que me interesa mucho. Pero sí hay otras personas que para ellas eso es muy importante. Entonces miremos cómo esos rayos nos afectan. ¿Qué inquietud tenemos con respecto al tema? Bueno, entonces dejemos el tema por acá y ya para la próxima semana, ¿sobre qué tema quieren que tratemos? Para la próxima semana. No sé, de pronto la respiración es un tema muy